Volvemos entonces al programa en Científicos Industria Argentina. Vamos a hablar con el doctor Raúl Alzogaray, o vamos a seguir hablando con él. Vos querías hablar del DDT. A ver, explícame por qué anécdotas tenés, decís. Sí, lo que pasa es que el DDT es un resumen de todo lo bueno y lo malo que puede estar asociado a un insecticida. ¿Por qué se llama DDT? Son las siglas del nombre científico, que es diclorodifenil tricloroetano. Resulta que el DDT fue descubierto en el siglo XIX, pero en ese momento nadie le prestó atención como insecticida, no se sabía que era insecticida. ¿Y para qué se usaba? No, fue parte de una tesis de un estudiante europeo que estudiaba moléculas que tenían átomos de cloro, y el DDT tiene un montón. Y recién en 1939 se descubrió que era un buen insecticida. También fue por prueba y error. Eso lo descubrió un químico que se llamaba Müller, de apellido, que trabajaba para la empresa Ciba, que en aquel entonces estaba en Suiza y todavía no se había fusionado con Geigy ni con todas las que vinieron después. Y lo que le habían encomendado los jefes a Müller fue que encontrara un buen insecticida, ya que en esa época prácticamente no existían insecticidas de síntesis. Se usaban sustancias de origen natural, pero que en general eran tan peligrosas para la plaga como para el que las usaba. ¿De síntesis quiere decir artificiales? Claro, artificiales. O sea, generadas por el hombre. Sí, sintetizadas en un laboratorio. Hasta ese momento se usaban, por ejemplo, humos de azufre, que son muy peligrosos para las personas también. Se usaban sales de cianuro, de azufre también, que también son muy peligrosos. ¿Los insecticidas de esas espirales, esos son peligrosos? No, bueno, pueden tener distintos principios activos, lo llamamos nosotros. Algunos tienen piretrinas, que son de origen natural justamente. Se sacan de las flores de unos crisantemos que crecen en el Ecuador. En la zona del Ecuador, no en el país. En el país también. Tienen piretrinas que son pero muy poco tóxicas para las personas, y aparte tampoco son un peligro para el ambiente porque en un día la luz del sol las desintegra. También están en las tabletas termoevaporables, por ejemplo. Se pueden usar dentro de un ambiente porque no les da el sol y duran un poco más, pero si uno las usa a la intemperie no duran nada. Bueno, volvamos al DDT. Volvamos al DDT. Müller fue entonces el que empezó a probar muchas moléculas en busca de un buen insecticida, probó miles de moléculas, y un día le tocó probar el DDT. Y resulta que lo probó en varios insectos que eran plagas, en mosquitos, en moscas, en cucarachas, y era muy buen insecticida. Y en esa época no era como ahora, que para vender un insecticida hay que tener un permiso del Estado, al menos en muchos países. Hay que hacer pruebas demostrando que no es peligroso para las personas ni para el ambiente. En esa época no había nada de eso, y así fue que en un par de años Suiza estaba produciendo DDT en cantidades industriales. Y al poco tiempo se empezó a usar en todo el mundo. Los primeros grandes éxitos del DDT fueron en la Segunda Guerra, porque hubo una epidemia de tifus en Italia, en Milán, y en esa época Mussolini estaba ya en retirada y Milán estaba en poder de los aliados. Entonces Estados Unidos fabricó una cantidad impresionante, estamos hablando de toneladas de DDT, y la mandó a Milán. Y espolvoreaban a la gente, le ponían DDT debajo de la ropa, porque el tifus es transmitido por las pulgas, por el piojo del cuerpo. Entonces el piojo del cuerpo vive en la ropa de la gente. Y con el DDT por primera vez en la historia se logró interrumpir una epidemia de una enfermedad muy seria como es el tifus. Y así después, cuando terminó la guerra, el DDT empezó a ser usado en ámbitos agrícolas, y no había con qué darle, era buenísimo, mataba a todos los bichos, y en esa época se empezó a pensar que se podrían erradicar de la faz del planeta las plagas. Recién en los años 60, y fundamentalmente a raíz de la aparición de un libro de divulgación que se llamó La Primavera Silenciosa, de una bióloga estadounidense llamada Rachel Carson, cuando apareció ese libro, bueno, lo que se dijo después es que ella reunió información que estaba dispersa en revistas científicas, pero no habían llegado a la opinión pública, y que aparte les dio la peor interpretación posible. El libro se llamaba Primavera Silenciosa porque decía ella en su introducción: si seguimos contaminando el planeta con plaguicidas y otros efluentes industriales como hasta ahora, las primaveras van a ser silenciosas porque vamos a eliminar a todos los pájaros, por ejemplo. La cuestión es que ese libro tuvo mucha aceptación, fue traducido enseguida en muchos países,
Y la consecuencia inmediata fue que en los siguientes 10 años se empezaron a tomar medidas para interrumpir esa gran contaminación, sobre todo por plaguicidas como el DDT. Y en 1972 el DDT se prohibió en Estados Unidos y en los años siguientes en otros países. ¿Y qué era lo malo que tenía el DDT? Yo dije antes que tenía muchas moléculas de cloro y muchos átomos de cloro. Esos átomos de cloro están unidos a átomos de carbono en la molécula y es una unión muy pero muy fuerte. No la rompe ni la humedad, ni la luz del sol, ni las bacterias. Y por esa razón el DDT dura mucho en el ambiente. Si yo ahora tiro 1 kilo de DDT en un campo, dentro de 10 años todavía va a haber medio kilo de DDT. Tiene lo que se llama vida media muy larga. Y otra desventaja del DDT es que no era soluble en agua, sino en grasas. Y entonces se acumulaban los seres humanos, en todos los seres vivos que tienen grasas no solo en su cuerpo, sino también en las membranas celulares y demás. Y eso hacía que, por ejemplo, se tiraba mucho DDT en cuerpos de agua para matar las larvas de los mosquitos. Y cuando el DDT entre el agua o los seres vivos, prefería meterse en los seres vivos. Y se metían los peces. Y si un pez grande se comía un pez chico, se estaba comiendo el pez con el DDT que tenía encima. Y así siguiendo la cadena trófica, llegaba un momento en que un pájaro se comía un pez y adentro de ese pez había tanto DDT que el pájaro se moría. Entonces eso se llama biomagnificación, que se magnifica o se aumenta su concentración a lo largo de las cadenas tróficas. Y eso fue lo que causó los grandes problemas del DDT, que organismos que no eran plaga, por ejemplo, empezaron a desaparecer a causa del DDT. Raúl, ¿qué posición tienen ustedes con respecto al glifosato? Sí, con respecto al glifosato, no es un tema con el que esté de lleno o directamente relacionado, pero te puedo decir lo que he leído y lo que he sabido de otros científicos, ¿verdad? Yo he leído un informe del CONICET y he leído otro informe hecho por una universidad nacional, por científicos expertos en toxicología de plaguicidas, y en ambos casos la conclusión fue que no hay razones para dejar de usar el glifosato. A eso hay que sumarle que en los países del primer mundo, que muchas veces uno toma como referencia para ver qué hacen ellos y qué deberíamos hacer nosotros, el glifosato tampoco ha sido prohibido. Yo creo que el principal problema en Argentina es el uso equivocado que se está haciendo del glifosato. Por ejemplo, hemos visto en la tele denuncias de que los aviones que aplican glifosato pasan por encima de las casas, de los pueblos que están cerca de los cultivos. Y que eso se debe en gran medida a que el cultivo llega hasta el borde del pueblo. Así que hay que revisar ese tipo de cosas. El problema no es el glifosato, sino que se está usando mal. Yo creo que lo que hay que revisar es cómo se está usando el glifosato y, por supuesto, evitar cosas como que caiga encima de la gente. ¿Cuántos alumnos hay en la Universidad de San Martín estudiando contigo? Más o menos. No, en nuestra carrera en este momento hay 12 y en distintas camadas tenemos hasta entre 15 y 20. Va variando eso. Gracias por haber venido. No, gracias por invitarme y dejarme difundir mis libros y la carrera también. Se llama Raúl Alzogaray, estuvo aquí en Científicos Industria Argentina. La variedad de colores que puede tener una prenda se la debemos a un estudiante de química de tan solo 18 años. En 1856, William Perkin estudiaba en el Colegio Real de Química de Londres. Cierto día, mientras experimentaba con quinina, una sustancia usada para combatir la malaria, obtuvo un precipitado color malva derivado de la anilina. Así nació el primer colorante sintético de la historia. Perkin patentó su invento y al año siguiente, con su padre y su hermano, montaron una fábrica para producir colorantes sintéticos. Fue tan importante el invento que en 1862 la mismísima reina Victoria se mostró usando una falda de seda teñida con el colorante malva de Perkin. Fue nombrado caballero al cumplirse 50 años del descubrimiento de su primer colorante.
Cuando volvamos, yerba mate encapsulada y un nuevo planteo matemático del profesor Paenza.